En la actualidad, Poitiers cuenta con unos 90.000 habitantes, lo que la convierte en una ciudad francesa de tamaño medio. Está situada entre el norte y el sur del país y entre el Macizo Central y el océano. Esta ubicación la convierte en un lugar de paso. Por ejemplo, fue aquí en el siglo VIII que las tropas árabes que venían de España intentaron invadir el territorio, pero fueron detenidas al perder una batalla cerca de Poitiers el 24 de octubre de 732. La ciudad se fue construyendo progresivamente entre el Clan y la Boivre, donde se encuentran estos dos ríos. Este lugar proporcionaba una protección natural contra las agresiones externas. En el centro de esta vista vemos la calle que en la época galorromana era una de las principales vías de circulación de la ciudad, Le Decumenus. Entre los monumentos representativos de la ciudad hay muchos edificios religiosos. La iglesia de Santa Radegonda es la heredera de los antiguos santuarios construidos para albergar la tumba de la patrona de la ciudad. Antigua esposa del rey franco Clotaire I, ella prefirió renunciar a su título de reina para entrar en la religión. Fundó la abadía de Santa Cruz, uno de los primeros monasterios de monjas. El lugar de su antigua celda dentro de la abadía fue encontrado y se reconstruyó. Fue allí donde dijo que tuvo una visión de Cristo anunciando que pronto la recibiría en el cielo. En el siglo IV, la ciudad de Poitiers también dio a la Iglesia un santo considerado como uno de los padres de la Iglesia, Hilario de Poitiers. Elegido obispo de la ciudad en 353, fue un gran defensor de la teología trinitaria nicena frente a la herejía arriana que no reconocía la divinidad de Jesús. También fomentó el establecimiento del monacato en Gaul, haciendo que el futuro San Martín fundara el monasterio de Ligouges, que sigue siendo uno de los monasterios más antiguos de Occidente aún en funcionamiento. También es de su época la construcción del Baptisterio de San Juan, uno de los edificios cristianos más antiguos de Occidente. A principios del siglo XVIII, otro santo de la Iglesia trabajaría en Poitiers, Louis-Marie Grignon de Montfort, una de las figuras emblemáticas de la escuela francesa de espiritualidad. Originario de Bretaña, este sacerdote fue nombrado capellán del Hospital General de Poitiers en 1701. Mientras reunía a jóvenes que querían ayudar a los necesitados, conoció a Marie-Louise Trichet, con quien fundó la Congregación de las Hijas de la Sabiduría. Pierre Coudrin fue a Poitiers tras dejar el granero de la Motuzot. Era una ciudad que ya conocía porque había sido estudiante allí y luego seminarista desde finales del verano de 1785. Primero estudió filosofía en el colegio de Deux Frères, situado en la plaza de la Catedral, y que lleva el nombre de los dos canónigos que lo fundaron en el siglo XVI. En este momento, Pierre vivía con la familia de un modesto carpintero llamado Renaud, cuya casa estaba situada en la Plaza du Pilori, hoy Plaza de la Libertad. Después estudió teología en el Colegio de Santa Marta, un antiguo colegio de los jesuitas, actualmente el Colegio Henry IV. Fue en la capilla de este colegio donde el 17 de marzo de 1789 tuvo lugar la Asamblea Provincial para preparar los Estados Generales de Versalles, redactando una lista de agravios. Las tensiones sociales existentes, agravadas por una mala cosecha el año anterior, se reflejan entre el clero parroquial, cercano a los problemas de la población, y el alto clero. A unos cientos de metros en la calle de Olerón vivió Pierre durante una parte de sus estudios de teología. Cuando solo tenía 20 años, obtuvo gracias al abad Fournet el puesto de tutor de los hijos de un abogado, François Choquin. Después, a finales de 1789, fue acogido por los padres lazaristas en el seminario diocesano, situado en el Hotel Pinet, actual sede de la presidencia de la Universidad de Poitiers. Allí se preparó para la ordenación hasta enero de 1791. Durante este periodo también tuvo que asistir al Palacio Episcopal, junto a la catedral.
Antes de dejar Poitiers, Pierre había recibido de las manos de su obispo las órdenes menores y el subdiaconado. Cuando a finales de 1792, tras su estancia en el granero de la Mottussaut y estimulado por su visión, Pierre decide volver a Poitiers, se acercó a la ciudad a través de los bosques, evitando ciudades y pueblos. En efecto, la situación de los sacerdotes que se niegan a prestar el juramento exigido por la Constitución Civil del clero se torna peligrosa, aunque por el momento solo se les amenaza con la deportación. Muchos sacerdotes y obispos en esta situación han decidido exiliarse, como es el caso del padre Fournet, pero él no huirá. El sufrimiento del pueblo cristiano desgarrado es demasiado grande. Al llegar a Poitiers, se dirigió inmediatamente al barrio Notre-Dame-la-Grande. Cerca de esta iglesia está la calle de la Regraterie. En esta calle, en el número 26, una tal Marianne Goffreau administraba un negocio de telas que también servía de lugar de encuentro para los sacerdotes proscritos. Pierre Coudrin recibió instrucciones para reunirse con Monseñor Dancel de Bruneval, que aunque estaba bajo arresto domiciliario, dirigía la diócesis, gracias al relevo de personas como la señorita Goffreau y en nombre de Monseñor de Beaupoil de Saint-Oller, que emigró a Suiza, todo ello sin el conocimiento del obispo constitucional. Pierre Coudrin comenzó así su ministerio sacerdotal en la clandestinidad, con apenas 25 años y menos de un año de sacerdocio. Visitaba a los enfermos, confesaba, preparaba a los niños para la primera comunión, celebraba bodas y se unía a los cristianos reunidos para la Eucaristía. Uno de sus lugares de misión más significativos fue el Hospicio de los Incurables, creado por Louis-Marie Grignon de Montfort para los enfermos indigentes. También fue allí donde las hijas de la sabiduría acogieron a algunos de los sacerdotes refractarios. Un día, sorprendido por una redada policial mientras visitaba a los enfermos, Pierre Coudrin se hizo pasar por muerto ocupando el lugar de un cadáver que acababan de llevarse. Conservó el apodo de Andatierra, el nombre del muerto cuyo lugar había ocupado. Otro de los lugares notables de misión fue el barrio de Montbernage, separado de la ciudad por el río Clain, apenas atormentado por las nuevas ideas de la revolución. Sus habitantes son personas sencillas, agrupadas en torno a la capilla de la Vergerie, construida a principios de siglo por Grignon de Montfort y formados en su espíritu por las hijas de la sabiduría que dirigían allí una escuela. El padre Coudrin estaba impregnado de la espiritualidad mariana de Grignon de Montfort. Siguiendo sus pasos, no dudó en enseñar. Cuando uno ha encontrado a María y a través de María a Jesús, uno lo ha encontrado todo. Los habitantes estaban indignados por el exceso del clero constitucional. Las casas del barrio, construidas todas juntas, se comunicaban entre sí a través de los jardines, y este trazado no carecía de importancia, ya que muchos sacerdotes le debían su salvación. Cuando su párroco, el abad Pruel, decidió exiliarse en España, los feligreses adoptaron a Andatierra como párroco. La mayoría de las veces era en el granero de Yerville, que pertenecía al matrimonio Pasquier y que debía estar situado en el lugar del edificio que vemos arriba, donde el padre Coudrin venía a celebrar la Eucaristía en secreto. Se instalaron varias escaleras para que en caso de alarma los fieles pudieran dispersarse en un abrir y cerrar de ojos a distintos escondites del barrio. Su ministerio no se limitó al suburbio de Montbernage. A menudo, a pesar del peligro, cruzaba el puente Joubert, en particular para ir a confesar los sacerdotes de la ciudad y visitar a los prisioneros. Una gruesa puerta separaba la ciudad del Faubourg. Se encontraba en el último muelle del puente Joubert, frente a la gran avenida, el antiguo Decumenus. En la plaza del Pilori, donde había vivido, se había instalado la guillotina. Pierre Coudrin acompañaba allí, perdido entre la multitud, algún condenado que conocía
y entre otros a algunos compañeros sacerdotes. Se dice que se disfrazaba de albañil y revocando bajo una fachada daba la absolución a los condenados que pasaban por su andamio. El 3 de octubre de 1793, durante un registro de la casa de la señorita Goffreau por parte del Comité de Vigilancia Revolucionaria, se descubrió un certificado de matrimonio firmado por Pierre Coudrin, sacerdote católico. Inmediatamente se puso precio a su cabeza. Ese mismo mes, Henriette Meyer fue detenida junto con su madre por haber acogido en su casa de la calle de Hauts-de-Treuil a Poitiers a un sacerdote refractario, vicario de la parroquia de Saint-Georges de Noigny. Ambas fueron encarceladas en el convento de las Agustinas Hospitalarias, transformado en prisión, y que se encontraba en este lugar, a unos 100 metros de su casa. Permanecieron allí hasta el 11 de septiembre de 1794. Henriette sale con el deseo de dedicarse a Dios y empezó a buscar casas donde se celebraba la misa. Ella encontró el hotel particular Plomartin, situado en el número 16 de la calle d'Oléron, donde algunas mujeres vivían en comunidad. El padre Coudrin acudía allí regularmente, y el oratorio de esta casa fue el lugar de su primera consagración a la obra a la que Dios lo llamaba. Al escucharlo predicar, Henriette sintió que él era el guía seguro que la conduciría por los caminos de la entrega total al servicio de Dios. El 15 de febrero de 1795, el grupo llamado La Inmensidad se trasladó al Hotel Beauchamp, más espacioso y situado en la calle du Moulin à Vent. Henriette Meyer, que todavía vivía con su madre, bajaba allí 2 veces al día para su turno de adoración. Forma parte de un grupo unido y ferviente de mujeres que dedican más tiempo a la oración y al silencio. Se llamaban las solitarias. Además de frecuentar la Inmensidad, el padre Coudrin continuó su apostolado sin dejarse desanimar por la represión. El 29 de marzo de 1795, Monseñor de Bruneval es detenido en su domicilio por haber sido interceptado su correo con los sacerdotes refractarios que estaban bajo su autoridad. Inmediatamente fue encarcelado en la Abadía de la Trinidad, transformada en prisión. El padre Coudrin, que no corría peligro de ser arrestado, consiguió entrar en su piso sellado para recuperar la reserva eucarística que aún estaba allí, con el fin de salvarla de una posible profanación. A finales de 1795 o principios de 1796, el padre Coudrin le cuenta a Henriette Meyer el proyecto de fundación que había germinado en él desde su visión de la Mot-Tussaud. Ella aceptó inmediatamente. El 25 de marzo de 1797, la Inmensidad se trasladó a una casa frente a la catedral. Fue entonces cuando el padre Coudrin encontró el tiempo y las palabras para redactar la primera regla de las solitarias. La compra de una casa independiente se convirtió en una necesidad para llevar a cabo este proyecto. Surgió entonces una oportunidad. Justo enfrente de la casa de Henriette Meyer y su madre, en la calle de Hauts-de-Treuil, estaba en venta una mansión, el Hotel Morière, que se convertiría en la Gran Maison.